Señor, eso es nuestra oración en esta mañana, que tú nos renueves, Señor. Padre Celestial, así como los rayos del sol se renuevan cada mañana, así como tus misericordias, Señor, queremos, Dios, que tú nos renueves cada día, Padre. Como dijo tu siervo, bautismo tras bautismo, experiencia tras experiencia, Señor. De otra manera, Padre, nos oxidaremos, como dijo tu profeta, y él mismo dijo que preferiría estar gastado que oxidado, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor, que vengamos con una buena expectativa, Señor, sabiendo que tú nos darás no algo de tu palabra, no como algunas migajas, Señor, sino que tú nos sentarás a la mesa, Señor, y nos servirás el pan de vida, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y que todos podamos salir bendecidos y edificados con la revelación de tu palabra y el estímulo que ella causa en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bienvenidos todos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta escuela dominical. Vamos a tomar la escritura en el libro de... ¿Cuál libro es donde le estamos abriendo? Colosenses, el capítulo 2, el verso 9. Un solo versículo contiene tanto de la palabra de Dios. Colosenses 2:9, yo creo que de tanta vez que le hemos leído, es bueno eso, a lo mejor hasta de memoria ya no lo sabemos, ¿verdad? Colosenses 2:9, dice la palabra del Señor. ¿Por qué no lo leemos todo en voz alta, todos en voz alta, hermano? ¿Está bien? Colosenses 2:9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Lo repetimos? Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Tome su asiento. Es bueno, ¿verdad? Citar la escritura. Mire, en esta mañana quiero continuar con esto que hemos llamado 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. La vez pasada nos quedamos en la pregunta número 9, que dice: entonces, ¿por qué Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Ahora, la palabra entonces quiere decir que anterior a esta pregunta había otra de la cual se deriva la número 9. Bueno, la pregunta número 8, ¿cuál era? ¿Tiene el cristiano solo un Padre celestial? Ya lo vimos la vez pasada y la respuesta es sí. Y citamos la escritura de Mateo 23:9. Vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Bueno, si nosotros tenemos solo un Padre celestial y la respuesta es sí, entonces ¿por qué Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Ya lo vimos también al final la vez pasada. Y decíamos que la respuesta es por cuanto Jesús es la imagen expresada de la persona de Dios. Ahora, mire, y para eso, bueno, nos referimos a la escritura que se encuentra en Hebreos 1:3, en la cual el apóstol Pablo dice: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En la versión antigua, que es de la que yo tomo mis referencias bíblicas, dice su sustancia. En la versión King James, que es la que el profeta usaba, dice y la imagen misma de su persona. O sea, Jesús vino a ser la imagen misma de la persona de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, incluso en el griego la palabra sustancia, que aparece de esa manera en la versión antigua, o más bien, permítame corregir, en el griego la palabra persona, que dice así en la versión King James, en el griego efectivamente es sustancia. Ahora, mire, esto es muy importante. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. A lo largo de la historia del cristianismo, nosotros hemos oído hablar que el hermano Branham habla del concilio ecuménico, y eso es verdad, es algo que está aconteciendo en el mundo hoy en día. Pero realmente en la historia del cristianismo, los historiadores bíblicos reconocen que ha habido 14 concilios ecuménicos, 14. Y ellos ponen el primero, lo sustentan en la Biblia, en el capítulo 15 de los Hechos, cuando había una disputa de que algunas personas creían que alguien, para poder llegar a la vida eterna, para poder ser salvo, tenía que ser circuncidado.
yo creo que cuando Pablo les habla a los Gálatas, seguramente las iglesias, porque Galacia no era una ciudad, era una región, aquellas iglesias de Galacia seguramente habían sido contaminadas con esa doctrina. Ahora, ¿qué era lo que sustentaba la doctrina? Bueno, el asunto es que aquellos que estaban predicando eso no eran cualquier persona. Dice la Biblia que ellos venían de Judea, o sea, venían de la mismísima cuna del cristianismo. Y entonces que estas personas que venían de la sede del cristianismo llegaran diciéndole a la gente y predicándole lo que nosotros hoy en día conocemos como el evangelio del miedo, decirle a la gente: si tú no haces esto, te vas a ir al infierno; si tú no haces aquello, te vas a ir al infierno. Bueno, hermano, la gente estaba espantada. Ahora, por un lado, estaban estas personas diciendo lo que el primer mensajero no había dicho. ¿Quién era el primer mensajero? Pablo. Por eso es que él les tuvo que dedicar una epístola a los Gálatas para tratar de quitarles esa doctrina, esa idea que ellos tenían en su mente. Ahora, bueno, todos sabemos que entonces decidieron hacer en Jerusalén, el libro de los Hechos lo llama un concilio, una junta ministerial, para realmente ver dónde estaba la verdad del asunto. Y realmente aquellos que asistieron a aquella reunión, al final prevaleció la razón. ¿Cómo alguien podía circuncidarse cuando aquello había sido un rito del Antiguo Testamento, una orden de Dios? Pero ahora Jesús, por medio de su Espíritu Santo, es el que circuncida a la persona. Ahora, digo esto porque del concilio que nosotros estamos más familiarizados, porque el profeta abunda en eso en sus sermones, es del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Pero hubo concilios antes y concilios después. Ahora, Nicea. En Nicea, allá había una disputa. Y la disputa en Nicea era precisamente acerca de la deidad. Y mire, en esa disputa, como el Nuevo Testamento había sido escrito originalmente en griego, entonces había dos bandos, los de Arrio y los de Atanasio. Eso lo dice la historia. Y entonces cada uno de ellos sostenía su propia tesis. La disputa era acerca de la persona de Jesucristo. Si él era igual que el Padre, o si era alguien distinto. Bueno, no quiero decir exactamente, idéntico era la palabra, no distinto, idéntico. Si él era idéntico al Padre o era semejante. Ahora, voy a leerle una partecita que yo, eventualmente leyendo las edades de la iglesia la encontré. Y si usted lee ese párrafo aislado, yo casi tengo la certeza yo mismo, si uno lo lee aislado, uno no va a entender nada. ¿A qué se refiere el hermano Branham? Pero si uno comienza a indagar un poquito, uno va a ver la razón que el profeta dijo esto. Mire, en las 7 edades de la iglesia, en la revelación de Jesucristo, en el párrafo 103, dice: allá en la edad de Pérgamo, un poco antes del concilio de Nicea, celebrado en el año 325, había dos estudiantes ilustres, Arrio y Atanasio, que estos dos estudiantes ilustres tenían concepciones distintas en cuanto a la deidad, los cuales llegaron a combatir doctrinalmente sobre una palabra griega, pero de ahí derivaba todo. Inclusive yo he leído que era aquella tal atmósfera que estaba en el aire. Dice que, por ejemplo, si una persona iba a la panadería, el panadero le preguntaba: oye, ¿son de idéntica sustancia o de sustancia semejante? O sea, eso estaba en boca de todos. Ahora, ¿qué era? Que si el Padre y el Hijo eran de la misma sustancia, o eran de sustancia semejante, o eran idéntica. Entonces, el profeta dice: su controversia llegó a ser tan ardiente y tan conocida por todo el mundo, que los historiadores dijeron que el mundo estaba dividido sobre un diptongo. Según las reglas gramaticales, un diptongo es el sonido de dos vocales de una sola sílaba. Bueno, pero ¿en qué diptongo? Mire, una sola letra, ni siquiera un versículo de la Biblia completo, ni siquiera un párrafo del mensaje, ni siquiera una página completa del mensaje, mucho menos un sermón. Era una letra.
la que estaba causando la controversia. Ahora sí que una letra era la manzana de la discordia. ¿Y cuál era? Mire, voy a anotar aquí ambas palabras y vamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Mire, porque el domingo pasado yo lo cité, pero ahora no lo quiero citar, lo quiero leer. Donde dice el hermano Branham en la visión de Patmos, en el párrafo 132, dice: la más grande de todas las revelaciones es la deidad. ¿Cuál es la más grande de todas las revelaciones? La deidad. La suprema deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego yo cité, a lo mejor no lo cité bien, pero ahora lo estoy leyendo. Uno no puede llegar a primera base hasta que crea eso. ¿Se acuerda usted lo que hablamos del juego de béisbol, el home, primera base? Bueno, yo no sé ni qué sentido van, creo que van así. Hasta, no, creo que la cuarta, la última, y de ahí otra vez, es como un círculo, digamos, ¿no? Entonces imagínense, si alguien no cree en la suprema deidad de Jesucristo, no ha llegado a primera base, mucho menos va a anotar una carrera. Ahora, pero entonces, para poder creer en la suprema deidad de Jesucristo, usted no lo va a creer porque yo se lo imponga. Primeramente, usted lo tiene que creer porque sabe que está en la Biblia, y segunda, lo va a creer porque Dios se lo revele. ¿Por qué? Mire, yo estoy tratando de hacer esto tan claro como puedo, de tal manera que por eso son 60 preguntas sobre la deidad con respuestas bíblicas. ¿Por qué? El profeta de Dios, él nos vino y nos explicó que Dios no son tres personas distintas. Eso ya lo creemos y lo sabemos. Pero ahora saber dónde lo respalda la Biblia. Esa es la cosa. Mire, cuando uno escucha algo que el profeta de Dios dice y uno lo encuentra en la Biblia, para eso es una verdad revelada a la persona. Porque entonces usted se puede parar, y esto no es para salir a combatir con nadie, sino para que usted tenga la certeza de dónde se para. Y le voy a decir por qué. Mire, cuando el profeta de Dios dijo, trinitarismo es del diablo, hermano, para un trinitario de hueso colorado, eso era encenderle un cohete. ¿Por qué? Porque le está tirando el mero fundamento de su creencia. Trinitarismo es del diablo. Oiga, ¿qué persona puede decir eso? Por eso, mire, yo en parte entiendo, le voy a decir a este señor Liardon, el que escribió Los Generales de Dios. Él le da todo el crédito a William Branham cuando habla de la aparición del ángel, de las visiones, de la sanidad divina, del discernimiento. Hasta ese tramo de la lectura uno dice, bueno, pareciera que fuera creyente del mensaje. Pero entonces de pronto se da una vuelta en U y dice, pero su doctrina está errada. Ah, caray, ¿y eso por qué? Bueno, este señor debe de ser sobrino nieto de Gordon Lindsay. Gordon Lindsay, aunque estuvo no sé cuántos años asociado y fue administrador de campañas del hermano Branham, Gordon Lindsay murió como un trinitario empedernido. Murió por 1973. Hoy en Dallas, de lo que fue su movimiento, solamente queda el gran edificio de Cristo para las Naciones, pero eso ya perdió fuerza. Imagínese usted que este señor de Los Generales de Dios quería poner al hermano Branham como que fuera enganchado del ministerio de Gordon Lindsay. ¿Quién es Gordon Lindsay a estas alturas? Completamente desconocido, si no fuera por La Voz de Sanidad, que fue la revista que le dio crédito o fama. Por eso este individuo, yo no creo desde luego lo que él dice, pero en cierta manera lo entiendo. Él se sintió afectado, dolido como eso. ¿Por qué? Porque William Branham viene y le da un golpe con un marro a aquel fundamento que ellos tenían y que siguen teniendo como su absoluto, el cual es el trinitarismo. Pero mire, lo que Gordon Lindsay haya creído o no haya creído, eso no nos afecta. Lo que sí nos afecta es esto. En las edades de la iglesia el profeta dice, la marca de la bestia tiene muchas aristas. Pero una de ellas, que dijo el profeta de Dios, en un resumen de las edades de la iglesia, dijo que trinitarismo es parte de la marca de la bestia. Por eso a usted le conviene saber o estar seguro de lo que está creyendo, porque ¿cuál es la más grande deidad? Perdón, la más grande revelación. La deidad de Jesucristo. Y como dijo el profeta, si usted no cree eso, no ha llegado ni a primera base, mucho menos completar la carrera. Entonces,
Si esa es la más grande revelación que existe, la revelación de la suprema deidad de Jesucristo, entonces usted debe de saber por qué cree en la primera, en la suprema deidad de Jesucristo. No porque el predicador se lo enseñe solamente. Usted tiene que saber por qué. Esa es la razón por la cual estamos hablando estas cosas. Mire, porque paradójicamente aquí dentro del mensaje, todos los espíritus de la dominación se han volcado aquí. A mí se me hace extraño que alguien dentro del mensaje, después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado, crea en el Padre y el Hijo como el Hijo menor que el Padre. Esa es la esencia de la doctrina de los testigos de Jehová. Usted dice, yo nunca he escuchado, de hecho yo lo sé, yo he salido mucho. Y cada vez que uno sale, uno se encuentra con personas que le llegan a uno con eso y otras cosas. Aquí, bueno, casi no viene, y alguien aquí pues no predicaría eso, probable por respeto. Pero yo digo, bueno, ¿cómo a estas alturas alguien puede creer eso? No más falta, y no pasará mucho tiempo, eso sí se lo aseguro, que alguien dentro del mensaje pudiera salir con una doctrina del trinitarismo en su más pura esencia. Por eso yo le digo una cosa: al estar hablando de estas escuelas, esta escuela dominical, estas enseñanzas, yo no estoy perdiendo mi tiempo, yo sé lo que estoy diciendo. Y yo espero que usted también entienda no lo que yo le digo, sino lo que la Biblia dice. Escuche, porque algún día lo va a necesitar. Si el profeta de Dios dijo que trinitarismo es la marca de la bestia, y la marca de la bestia va a ser algo forzado. Eso es lo que dice la Biblia. Y si a usted lo confrontan, ¿qué va a decir? Okay, está bien, si usted dicen que son tres, ni modo. Pues sí. No, la persona tiene que saber lo que está creyendo. Por eso, ahora sí que ahorita es cuando se deben conocer estas cosas. Cuando aquello ya ha pasado, ¿para qué? Ahorita. Ahora, regreso. En estas dos palabras que dice el hermano Branham, que el mundo estaba dividido ¿en qué? En un diptongo, en la gramática española o de cualquier idioma. Bueno, ¿qué era lo que sostenía una palabra? Escuche, una sola letra, no era una palabra lo que los estaba dividiendo, una letra. Mire, esta letra que los estaba dividiendo, lo voy a poner aquí. Ojalá y lo escriba bien. Es en el griego. Okay. Y la otra palabra es y aquí lo voy a poner con un color distinto para que usted pueda notar la diferencia. Si usted nota, las dos palabras son casi iguales. ¿Cuál era el diptongo que dijo el hermano Branham que estaba dividiendo al mundo? Esta sola letra, una sola letra. Ahora mire, si uno mira hacia atrás, uno dice, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible que una sola letra está ahí divida al mundo en dos, como dijo el profeta de Dios? Efectivamente lo dividió. ¿Por qué? Mire, esta palabra de arriba quiere decir. Ahora, ¿cuál era el tema de debate? ¿Por qué estaban usando esta palabra? En esta palabra la aplicaban para identificar la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Y entonces, esta palabra de arriba quiere decir que el Padre y el Hijo eran de idéntica sustancia, idéntica, igual. Mientras que esta palabra quiere decir de sustancia semejante, de idéntica sustancia y de sustancia semejante. Ahora,
puede ser que para nosotros no signifique mucho, debería de significar. ¿Por qué? En Nicea, esta ahí fue la que partió el asunto. Claro, al final de cuentas, los que ganaron fueron estos. De ahí, y mire, después de esto, al final, yo le voy a traer referencias, no de la Biblia, sino de la historia, y no referencias inventadas o imaginadas, dónde y por quién nació la idea del trinitarismo, en la cual ninguno de los apóstoles creía. Eso está documentado. Así como el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, después lo vamos a abordar. Yo tengo referencias en la historia de dónde comenzó. No, nosotros ya lo creemos porque el hermano Branham lo dijo. Pero hay enciclopedias seculares que dan testimonio exactamente de lo que él dijo. Ahora, entonces, el Padre y el Hijo eran de idéntica sustancia o de sustancia semejante. Mire, pero aquí está el meollo del asunto. Porque, escuche, ok, alguien se puede quedar con esto y decir son de idéntica sustancia. O sea, el Padre y el Hijo son iguales. Mire, al igual que los niceanos, o sea, de los de Nicea, también los capadocios sostenían que Dios Padre y Dios Hijo eran de idéntica sustancia. O sea, esto, aquí está, pero aquí está el pero. Porque no es solamente el decir, bueno, yo creo que ellos son de idéntica sustancia. Pero había un pero. Y el pero era que hacían hincapié en que el Padre y el Hijo eran distintos, aunque de igual naturaleza divina. Ahora, mire, yo espero que esto no le suene a usted como una disertación sin sentido, porque sí lo tiene. Primeramente, estaban estos, decían que es de idéntica sustancia el Padre y el Hijo. Había estos que decían que era, ¿la palabra cuál le dije? Semejante. Ok, bueno, alguien dice, bueno, yo no creo esto, que sea así, son de igual sustancia. El asunto es que el diablo es demasiado inteligente para no dejarlos que se vayan solamente creyendo una verdad, porque nosotros creemos que esta es la palabra correcta. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Cuando ellos dijeron, no, que nos vamos a sostener en esto, que el Padre y el Hijo son de igual sustancia. Entonces les digo, ok, está bien. Ustedes quieren creer que el Padre y el Hijo son de igual sustancia, está muy bien. No vamos a pelear con eso, solamente que lo vamos a partir. ¿Sabe a lo que me refiero? A partir, bueno, aquí la disputa en el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo como que lo relegaron hacia un lado. Pero al final de cuentas partieron a Dios en tres. Esa es la esencia del trinitarismo. Ahora, todas estas escrituras que hemos estado leyendo es precisamente no solamente para creer que el Padre y el Hijo de los que habla la Biblia son de una sustancia que dijimos idéntica, sino que no son dos, que es uno. Por eso, mire, el profeta nos enseñó que el diablo es muy tremendo. Si no lanza a una persona en extremo, lo va a lanzar a la otra. ¿No cree usted que él se va a quedar quieto? Si no lo lanza a un extremo, lo va a lanzar al otro. Ok, él dijo, bueno, ustedes quieren creer que son de sustancia idéntica, está bien, solamente que no es uno, son dos. Ya con eso les echó a perder el asunto. Y eso está documentado por la historia. Ahora, sigamos con la siguiente pregunta, que sería la número 10. La Biblia dice, hablando de esto, la Biblia dice que hay dos personas en la deidad. Esa pregunta la debemos de saber ya. No hay. Por eso no le puedo dar ninguna cita bíblica. De todas las demás preguntas, he estado mostrando algunas citas bíblicas. Por eso, este asunto de que, o este mismo, que esta es la verdad. Pero si el diablo lo divide en dos, de todas maneras él ya ganó su argumento. Porque no es importante saber, o es importante saber
que el Hijo, digámoslo en términos de nosotros, que el Hijo es exactamente igual que el Padre, y no ponerlo al Padre arriba y al Hijo abajo, como decíamos la otra vez, de la doctrina de los testigos de Jehová. Mire, yo le quedé a deber algo y en esta mañana se lo voy a decir. Mire, ¿se acuerda usted que yo le dije que los testigos de Jehová, ellos tienen una traducción a modo de la Biblia? ¿Sabe lo que es eso, verdad? O sea, conveniencia, quizá no avance con la otra pregunta, pero quiero detenerme en esto. Que ellos dicen que su traducción es la traducción correcta, y cuando uno dice, ¿y usted cómo sabe? Que estos fueron sacados de los escritos originales. Yo les he dicho, dígame, ¿en qué museo están exhibiendo los escritos originales? Son argumentos que ellos dicen para tratar de fundamentar su creencia. Pero esos argumentos al final de cuentas se los lleva el viento, si es que sabe uno. Por eso, cuando ya ven que uno les comienza a decir algo, siempre prometen que van a regresar la segunda vez y nunca regresan. ¿Por qué? Porque los pobres muchachos, o las señoras, más bien son señoras, pues salen desarmadas. Y el asunto es que ni siquiera ellos les han dicho la verdad del asunto. Mire, hablando de la suprema deidad de Jesucristo, la otra vez decíamos, lo voy a volver a repetir, que Jesús, ¿a partir de cuándo llegó a ser Dios? ¿A partir de cuándo? Mire, si yo voy al libro de Isaías, donde se está hablando acerca del Mesías, mire, ni siquiera es probable que ni siquiera llegue a la siguiente pregunta, la número 11, pero quiero dejar esto bien firme. Si vamos al libro del profeta Isaías, ok. Isaías 7:14, es una escritura que todos sabemos de memoria. Por lo tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá. Primero concibe. Luego dará a luz hijo y llamará su nombre Emanuel. Mateo 1:25, toma esa misma escritura y Mateo 1:25 nos dice que Emanuel es ¿qué? Dios con nosotros. Entonces, escuche, entonces este niño, porque Isaías lo pone así, que fue concebido y que fue dado a luz, era ¿quién? Emanuel. Mire, esto es tremendo, porque entonces, ¿qué cosa? Desde que la célula masculina y la célula femenina, creadas por Dios, se unieron en el vientre de María, desde ahí ya era Emanuel, según lo que dice Isaías 7:14. Ahora, nosotros creemos, por eso el profeta de Dios dijo, para mí es más complicado la concepción natural que la concepción por el Espíritu Santo. Dijo, para mí es más complicado de entender. Y eso tiene su lógica. ¿Por qué? Porque en esto, hermano, no hay que quebrarse la cabeza. ¿Y cómo lo hizo el Señor? No importa cómo lo haya hecho, lo importante es que lo hizo. ¿Cómo creó el óvulo y el esperma? No sé, pero Él lo hizo, punto. ¿Cómo aquel óvulo se adhiere al vientre de María, a la matriz de María? No sé, pero Él lo hizo. Ahora, escuche, desde el momento que esas dos células se unen y aquel óvulo se adhiere a la matriz de María, ¿quién era eso? Emanuel. Por eso Isaías dijo, he aquí que una virgen concebirá. ¿Cuándo es cuando una madre concibe? Cuando las dos células se unen. Esa es la concepción. Entonces, por eso la Biblia es tan exacta, pero no solamente desde el momento en que aquel cuerpecito que después sería llamado Jesús fue concebido, sino al momento que nace, porque Isaías dijo, he aquí que una virgen concibe, pero no solamente eso, sino que va a dar a luz un hijo. ¿Y quién era ese hijo? Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿cuándo Él llega a ser Dios? Por eso, mire, como hemos dicho, los magos de Oriente
¿Sabían? Yo le decía en sermones del 58, etcétera, etcétera. Bueno, él dice que eran personas que vivían en Mesopotamia y que ellos habían estudiado algunos de los manuscritos que Daniel había dejado ahí cuando estaban en Babilonia, el profeta Daniel. Entonces por eso es que ellos identificaron la aparición de la estrella con el nacimiento no de un pastor sino de un rey. ¿Por qué? Porque la estrella no solamente hablaba de eso, sino que hablaba del cetro en su mano. Ahora, termino con esto. Mire, ellos, el hermano Branham, debe de ser en el tercer Éxodo, si no estoy equivocado, debe de ser ahí, o quizá en Tiempo de Unión y Señal, en unos mensajes de esos de junio del 63. El hermano Branham dice que eran judíos. ¿Por qué digo esto? Porque un gentil adora cualquier cosa. Adora a un pequeño muñeco de barro que le digan que es el niño Jesús y va y lo besa. Un judío no. Un judío no podía adorar algo menos que no fuera Dios. Por eso ellos trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Ya dijimos que el oro representando la deidad, el incienso el servicio y la mirra la muerte. Deidad en servicio para muerte. Quedémonos en el primero, en lo que es el oro, la deidad. Ellos sabían que aquel que estaban adorando no era otra cosa sino Dios mismo. Jairo, un judío, cuando viene a Jesús, dice la Biblia que postrándose le adoró y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hija que ya se enferma. El joven rico judío, no gentil, viene a Jesús, se postra delante de él, hace una reverencia antes de pedir vida eterna. ¿Es verdad? Aún después de la resurrección, el incrédulo Tomás, después de que Jesús le dijo: ok, tú quieres una señal física, ándale pues. Quizá él se abrió un poquito su manto, mete la mano. Cuando él comienza a ver ahí, quizá, usted sabe, a la cicatriz muy fresca todavía. ¿Qué dijo Tomás siendo un judío? Señor mío y Dios mío. Y los testigos de Jehová no quieren creer eso porque a ellos les tradujeron una Biblia a modo, mire. Pero esa palabra, yo decía, la palabra adorar, que ellos en Apocalipsis, cuando habla uno sentado en el trono, ellos dicen que es Jehová. Y ahí sí pone el adorar. Los 24 ancianos le adoraron. Bueno, si los 24 ancianos adoraron al que estaba en el trono, ¿por qué no adoran a Jesús? ¿Por qué no adoraron a Jesús los demás? Sino que ellos dicen que le rindieron pleitesía. Bueno, porque ellos traducen a conveniencia la palabra. Aquí se la voy a poner. Y esto yo creo que ningún testigo de Jehová lo sabe. La palabra proskuneo en el griego quiere decir adorar. Y la palabra proskuneo se usa cuando los magos de Oriente vinieron a adorar a Jesús, cuando Jairo vino ante Jesús, cuando el joven rico vino ante Jesús. Esta misma palabra. Pero ellos la traducen porque así conviene a su creencia, como que le rindieron pleitesía. Pero resulta que esta misma palabra proskuneo aparece en Apocalipsis, cuando dice que los 24 ancianos le adoraron. Bueno, ¿por qué acá la traducen de una manera y allá la traducen de otra cuando es la misma palabra? Bueno, porque así conviene a sus creencias. Póngase de pie. Señor, gracias Padre Celestial por esta oportunidad que tú nos has dado de escuchar estas cosas, Señor Jesús, las cuales, oh Dios, permite que sean un fundamento y una revelación para nuestra fe, para saber lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Toma su asiento.